Les voy a presentar, como yo decía recién, a uno de mis amores profundos. Yo creo que le debo gran parte de lo que soy a él, y por eso digo que el día que me muera espero poder encontrármelo, y yo sí creo en la opción digamos, de la otra vida. Y si nos encontramos, quiero solamente decirle gracias, no quiero conversar con él. Yo siempre digo que el día que me muera, si me lo encuentro a él le voy a dar gracias, después voy a buscar a Oscar Wilde ampliamente con un buen champán en la mano, pero uno bueno, bueno, y le voy a decir, Oscar, necesitamos conversar porque necesito que me explique muchas cosas. Y después voy a buscar a Chesterton con una buena cerveza y ahí me voy a quedar conversando largo, largo, porque eso puede ser lo más entretenido de la vida. Pero a mi maestro Tolkien, tengo que decir que yo leí El Señor de los Anillos estando en el colegio, me gustó, probablemente soy parte de esa colateral de la cultura pop en ese minuto, y no solo me gustó, sino que me leí de ahí en adelante el resto de la obra de Tolkien, como bien fan para a esa edad, ¿ya? Y con lo que sucede de ese ímpetu adolescente que es con gran intensidad. Después estudié periodismo, estudié historia, me gustó el mundo medieval, yo siempre relacioné que tenía que ver con Tolkien, y compartíamos el amor por el mundo arturiano con mi hermana, así que efectivamente fanáticas de toda la leyenda artúrica de toda la vida, de las leyendas en general, no solamente del mundo artúrico, digamos, del mundo griego en general y de toda la mitología, y la mitología tanto de la cultura occidental como la mitología creativa, que es lo que es el ciclo del Grial o la leyenda artúrica. Y básicamente yo atribuía todo eso a Tolkien, y yo le presenté Tolkien a mi hermana, así que compartíamos este amor común. Evidentemente, cuando salió la película El Señor de los Anillos, yo no podía creerlo porque había habido unos intentos bastante frustrados, digamos, anteriormente. La Warner Brothers había hecho una película de monitos que no era mala, era pésima. Y parecía imposible hacer una película del Señor de los Anillos, y cuando vi que era Peter Jackson, que había hecho puras cosas pésimas en su vida, dije, oh, esto va a ser terrible. Me releí El Señor de los Anillos, no académicamente en ese minuto, justo antes de la película, y fui a ver la película y la verdad es que no lo podía creer. Y posteriormente ya empecé a trabajar más académicamente, y comprendí también que, claro, el tema del por qué la película hizo sentido para los que nos gustaba Tolkien de antes, es porque trabajó con los principales dibujantes de El Señor de los Anillos, principalmente con John Howe y con Alan Lee. ¿Ya? De hecho, yo en algún minuto en la Red Cultural hicimos un proyecto para traer las ilustraciones originales de Alan Lee y John Howe. Me junté con Alan Lee en su casa en Devon, así que tuve el privilegio de poder ver los originales, digamos, de no solamente porque él partió, Alan Lee partió ilustrando un libro que se llama Castles, y ahí ilustró Mordor y algunas otras fortalezas del Señor de los Anillos, y luego siguió trabajando con Christopher Tolkien, quien falleció recién, hace poquito. Entonces, El Señor de los Anillos, película, sorprendió porque hizo Peter Jackson, que no tenía buenas películas anteriores, hizo una labor impresionante, probablemente porque él también era de estos fanáticos freak, podríamos decir, del mundo pop. Yo soy fanática, sí, pero nunca fui freak, en el sentido de que también me gusta la Guerra de las Galaxias muchísimo, y también he hecho análisis académico lo mismo. Eh, pero yo estaba viviendo en Canadá cuando se estrenó la nueva, la uno de, digamos, de la nueva trilogía, en ese minuto Phantom Menace, y el día del estreno fui a ver si había entradas, parecía imposible porque la gente estaba acampando afuera vestida de Darth Maul, una cosa insólita. Y entré y había entradas. Así que efectivamente este mundo del disfraz y de la espada y de los Jedi y para el mundo del Señor de los Anillos un poco también es lo mismo. Es un mundo, digamos, que de culto y bastante fanático, que a Tolkien le va a tocar vivirlo en vida, ya vamos a hablar de su vida. Ahora, cuando Peter Jackson hizo El Hobbit, yo dije, se equivocó, porque después del Señor de los Anillos no debió haber hecho El Hobbit, porque El Hobbit es menos que El Señor de los Anillos, y además hacer tres partes del Hobbit me parece absolutamente excesivo y abusivo, va a estirar el chicle, la primera parte hice el comentario. Cuando vino la segunda dije, oh,
y cuando vino la tercera, lo aplaudí de pie. Porque lo que hizo Peter Jackson con El Hobbit es algo difícil de hacer. Generalmente las películas siempre son menos que los libros, pero en el caso del Hobbit, el Hobbit es más, la película El Hobbit es más que el libro. El libro es un libro bastante simple, un libro sí pensado bastante como una historia moral para niños, básicamente. En ese minuto él no pensaba en El Señor de los Anillos, o sea, la mente de Tolkien va a tener un camino bastante torcido y complejo para llegar a construir lo que va a hacer. Efectivamente, el anillo, como hablábamos recién de Wagner, va a ser lo que va a caracterizar en el fondo a la figura de Tolkien, y muy bien que se lo vincule con Wagner, porque Tolkien es primeramente un lingüista, segundo un medievalista, y después de eso también un autor, y probablemente, bueno, el autor más celebrado del siglo XX, y no es exagerado decir, porque no lo digo solamente yo, sino que se hicieron muchos rankings cuando vino el año 2000 por los mejores libros del siglo XX, y El Señor de los Anillos fue nombrado por varios de ellos como el mejor libro. Y yo me atrevo a decir que Tolkien renovó un género que estaba perdido, que es el género de la epopeya. O sea, El Señor de los Anillos no es simplemente una aventura en un mundo fantástico que se lo pueda comparar con la Guerra de las Galaxias, para todo este tema freak, sino que es un libro que tiene muchos conocimientos que se entremezclan y que tiene muchas capas y muchos niveles. So, lo primero que voy a plantear es quién es nuestro personaje, porque para poder entender una obra siempre hay que intentar entrar en los ojos del autor, porque esa es la única manera realmente de comprender a cabalidad una obra. Yo sé que la crítica literaria del siglo XXI pretende separar las obras de los autores y leer la obra en sí misma, pero considero que esa es una visión errada, porque nadie escribe sobre lo que no conoce, y gran parte de la vida de los autores se plasman en las obras, y solo cuando uno comprende la vida de los autores, uno entiende las obras. Yo hago un curso de literatura inglesa del siglo XIX, y efectivamente gran parte del curso es entrar en la vida de cada uno de los autores y luego entrar en las obras, porque solo así podemos comprender mejor. So, lo primero que hay que plantear es que Tolkien va a nacer en Sudáfrica, aunque eso no lo hace sudafricano porque es parte del Imperio Británico. Su padre era funcionario público en Sudáfrica, así que va a nacer, podríamos decir, casualmente allá. La familia va a decidir volver, la madre con Tolkien y su hermano Hillary van a volver primero. La idea era que el padre se integrara después y se juntaran en Inglaterra, pero el padre se muere de una fiebre reumática. ¿Ya? Se muere. Hay que comprender una cosa, hoy día estamos viviendo una pandemia y estamos todos con la muerte presente, y eso que los índices de mortandad no son tan grandes. Pero efectivamente el siglo XXI y el siglo XX, de la segunda mitad en adelante, se caracteriza principalmente por tratar de dejar la muerte fuera de la vida. ¿Ya? Y la muerte es algo normal, y sobre todo hay que entender que en el mundo previo a los antibióticos, la gente se moría, y se morían en cantidades. Nosotros siempre decimos que no es normal que un padre entierra a sus hijos. Yo enseño siglo XIX inglés, y específicamente lo que hay que entender es que lo más normal en la historia es que los padres enterraran a los hijos, y no a un solo hijo, sino que a varios hijos. El mundo sin antibióticos era un mundo donde la muerte estaba presente y permanente. Esta pandemia no tiene la mortandad que debiera tener precisamente porque hay antibióticos, porque el problema se produce cuando se produce una infección, y por eso se produce esta neumonía, y con los antibióticos salvamos a la gente con los respiradores. Si no hubiera respiradores y no hubiese antibióticos, esto tendría los mismos efectos que tuvo la gripe española y nos estaríamos muriendo como moscas, ¿ya? Pero no nos estamos muriendo como moscas porque probablemente uno de los grandes inventos de la humanidad son los antibióticos, así que al señor Fleming tenemos que agradecerle profundamente. Entonces, el padre de Tolkien va a ser uno de los tantos que se van a morir a causa de la falta de antibióticos. Así que la pobre Mabel va a quedar con sus dos hijos sola. Ella se va a ir a vivir al campo, a la casa de sus papás, y efectivamente Tolkien va a crecer en la campiña inglesa. Ahí tienen a Tolkien chiquitito, y va a crecer aquí. Esto es Inglaterra. Esto es súper importante porque Tolkien va a decir él, estas son sus cartas, que él vive una infancia feliz,
y efectivamente el campo, la campiña inglesa es verde con estas colinas suaves, y si nosotros vemos la obra de él, se va a manifestar ese concepto de The Shire. Inglaterra entera son shires. De hecho, el que él llamara a la comarca de Shire es algo increíble, porque si nosotros vemos, en Inglaterra se habla de estos valles entre medio de las ciudades. Entonces uno dice Manchester, Manchestershire, Oxford, Oxfordshire, York, Yorkshire. O sea, Inglaterra es un compuesto de estos valles. Y por lo tanto, cuando él habla de Shire, es la verdadera Inglaterra. ¿Ya? Es esa Inglaterra bucólica, pastoril, verde, y no puede no ser verde porque en Inglaterra llueve, y llueve cantidad. Yo guío varios viajes a Inglaterra y siempre mis pasajeros me dicen, ¿tú crees que va a llover? Porque vamos en julio, por ejemplo. Entonces yo los miro y le digo, obvio, sí va a llover. Lo que pasa es que la lluvia no te echa a perder el panorama. ¿Ya? Como dicen los ingleses, there is not such a thing as a bad weather, but people bad dress. Hay que vestirse adecuadamente y por lo tanto con eso es suficiente. Hay que entender el contexto histórico del momento en que Tolkien y con su madre y su hermano llegan a Inglaterra. Y hay que retroceder un poco hacia atrás para comprender qué es lo que va a pasarle a la familia. En Inglaterra, después de la reforma de Enrique VIII rompe con la iglesia, su hija Isabel I constituye la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra es algo, la Iglesia anglicana es algo súper complejo, porque en la Iglesia anglicana caben todas las cosas, como un gran paraguas, donde existe una High Church, la alta iglesia, que ellos lo llaman Anglo-Catholics, que tiene 7 sacramentos, que cree en la Virgen y en los santos, y que tiene sacerdotes, ¿ya? Y tiene misterios, se parece bastante a lo que es el catolicismo. Y por otro lado, en la otra curva, existe lo que se llama la Low Church, y la Low Church no tiene sacramentos, no tiene misterios, no tiene sacerdotes, tiene pastores. ¿Ya? Entonces, dentro de la iglesia de Inglaterra, que es literalmente una majamama, coexiste todo, todo, menos los papistas. Entonces, en la iglesia de Inglaterra todo cabe menos los católicos. Entonces, los católicos van a quedar prohibidos en Inglaterra desde el acta de supremacía y el acta de uniformidad en el gobierno de Isabel I, y van a estar prohibidos como religión hasta 1929, o sea, ayer. ¿Ya? Ahora, cuando se permite a los católicos ejercer, para ese entonces había varias familias que habían permanecido católicas, porque hay que comprender que no porque Enrique VIII literalmente estuviese caliente, porque esa es la verdad, o sea, Enrique VIII rompió con la iglesia por lujuria. ¿Ya? Eso no quiere decir que la gente dejó de ser católica porque el rey lo ordene, así de simple. Entonces hay familias que van a permanecer en el catolicismo, por otro lado, otros van a entrar después, se va a ir licuando en el anglicanismo, pero existía una gran población irlandesa que probablemente eran los estratos más bajos de la sociedad y por lo tanto habían católicos posh, como llaman los ingleses, o sea, de familias ancestrales, y había católicos en el fondo irlandeses. Pero justamente durante el siglo XIX se va a generar un movimiento que se llama el Movimiento Católico de Oxford. En la Universidad de Oxford va a producirse una conversión al catolicismo de intelectual. Y ahí el primero es este personaje que está aquí, que va a ser súper importante, que se llama el cardenal John Henry Newman, que era un cardenal de la iglesia, o sea, era un obispo de la iglesia anglicana, un hombre muy importante, un intelectual, profesor, uno de los profesores más emblemáticos de la Universidad de Oxford, profesor del Oriel College, y él va a abrazar el catolicismo, va a ser bastante criticado y va a escribir un libro que se llama Apología Pro Vita Sua, donde va a explicar el por qué él se convierte al catolicismo. ¿Ya? Y evidentemente que cuando este profesor, que era tan emblemático, se hace católico, eso va a implicar que muchos intelectuales también se hagan católicos. Ya dentro del movimiento católico de Oxford va a haber grandes intelectuales muy importantes, incluido el propio Oscar Wilde, que va a terminar convirtiéndose en 1900, cuando muere en su lecho de muerte, al catolicismo. Pero Chesterton va a ser parte de este movimiento. Bueno, Hilary Belloc venía de una familia católica, Graham Greene, digamos, muchos autores muy importantes que de alguna manera van a pertenecer a este movimiento intelectual. Por lo tanto, se abre una nueva rama que es una rama intelectual dentro de lo que es el catolicismo. Entonces, eso estaba pasando y el catolicismo pasa, de hecho, se van a formar nuevas órdenes,
en Inglaterra, se van a establecer nuevamente los obispados desde que se les da la libertad, y por lo tanto el catolicismo se comienza a reestructurar. Así que Tolkien va a llegar a esta Inglaterra, va a vivir con la familia de la madre en el campo, pero Mabel, la madre, se hace católica. ¿Ya? Por eso digo que el movimiento católico, el catolicismo que empieza a crecer dentro de Inglaterra va a marcar la vida de Tolkien. ¿Ya? Efectivamente la madre se hace católica, la familia de Mabel eran metodistas, van a considerar que esto es absolutamente no al lugar, odiaban a los católicos, en general se hablaba en Inglaterra de los bloody puppies, ¿ya? Así se hablaba de los ingleses, digamos de los católicos en Inglaterra. Por lo tanto, la familia de Mabel le va a exigir a Mabel que si quiere seguir viviendo con ellos, tiene que abandonar el catolicismo. Y ella va a decidir que no, y por lo tanto va a tomar a sus 2 niños y se va a ir a vivir del campo a la ciudad de Birmingham. ¿Ya? La ciudad de Birmingham, que aquí ustedes ven, también parece un shire, ¿ya? Efectivamente la ciudad armónica, había cambiado mucho para, digamos, durante el siglo XIX, porque va a ser uno de los polos de la revolución industrial. O sea, Tolkien va a vivir en este momento de cambio, cuando ya el cambio se ha establecido, pero las ciudades, principalmente la revolución industrial, va a llevar el liderazgo desde Inglaterra, y específicamente los polos industriales se van a establecer en el norte. ¿Ya? Y por lo tanto las ciudades de Manchester, de Birmingham, y si pensamos en Escocia, Glasgow, van a ser ciudades, Liverpool, ciudades industriales, ¿ya? Sheffield, en fin. Entonces, Tolkien se va a cambiar de vivir del campo bucólico a esta ciudad llena de chimeneas humeantes, que no le va a gustar. Entonces, una de las características que hay que comprender es que Tolkien va a estar marcado por una parte por el catolicismo, que va a ser algo muy importante. Tolkien va a ser católico, y no solo va a ser católico, no es cualquier católico, Tolkien es un católico de misa diaria, ¿ya? O sea, es un católico absolutamente conocedor de la teología, y tremendamente enamorado de su religión, que eso es súper importante comprenderlo. Pero también es un antiindustrial, él no le va a gustar la industrialización, él le gustaba el campo, y Birmingham para él va a ser algo no deseable, y de hecho eso se va a manifestar posteriormente en su obra, la visión no industrial. Él va a considerar que todas las máquinas, todo lo que echa humo, son orcos. Cuando él presenta a los orcos son estos que cortan los bosques para generar una industria. O sea, cuando vemos en el fondo a Saruman ordenando cortar el bosque en el fondo de Fangorn para hacer los llamados Uruk-hai, estas mezclas entre orcos y hombres, ¿no es cierto? Tiene que ver con esta visión. Ahora, él va a ser la madre católica, se va a vincular a un movimiento, digamos, a una orden católica que son los oratorianos, que habían crecido bastante. El oratorio había sido una orden muy importante dentro de esta nueva historia del catolicismo en Inglaterra. Y por lo tanto se va a vincular con la orden del oratorio, y particularmente con la figura del padre Francis Morgan, que se va a convertir como el tutor de los niños, y que efectivamente va a ser una figura clave en la vida de Tolkien. De hecho, Mabel se va a enfermar, y va a terminar muriendo de diabetes, se le va a complicar su diabetes y se va a morir, tiene 34 años, y los niños van a quedar huérfanos. Tolkien tenía 12 años, y van a quedar a cargo del padre Francis Morgan. Posteriormente, en la vida de Tolkien, a él le van a criticar a la Iglesia Católica, porque efectivamente los problemas de la Iglesia no son de hoy día. La Iglesia es una institución humana, 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 humana y divina. Y es divina, y la claro que es divina, es que lleva 2000 años y todavía existe a pesar de todos los problemas que ha tenido en la historia. Entonces, efectivamente, a Tolkien, cuando ya era famoso, porque va a alcanzar la fama en vida, le van a criticar el hecho de ser católico. Y él va a decir abiertamente, sí, la iglesia tiene muchos problemas, y hay muchos curas, sacerdotes malos, pero él va a decir, con que haya un solo padre Francis Morgan en la iglesia se salva entera. O sea, el padre Francis Morgan va a ser un hombre intachable, un hombre que va a marcar a Tolkien y que de alguna manera lo va a guiar en su vida. Entonces hay que comprender que precisamente previo a lo que estamos hablando, este cuadro me fascina, se llama, esta es una vista de Manchestershire, que combina el Shire, o sea, el campo verde bucólico, con las chimeneas humeantes que ustedes pueden ver en el fondo. Entonces, efectivamente Tolkien va a vivir a finales del siglo XIX, cuando todos estos cambios ya estaban
asentado, el ferrocarril ya dominaba el escenario. Este es un cuadro de 1844 de Turner que se llama Rain, Speed and Steam, donde el ferrocarril es precisamente el protagonista. Y esta ilustración es tremendamente importante. Esta ilustración es de John Cushingham, que se llama, en el fondo, de una ilustración de 1829, que muestra esta idea de cómo, de alguna manera, la industrialización se come el campo. ¿Ya? Esta idea que también va a recoger posteriormente Lewis Carroll en su obra, pues si nosotros vemos en Alice in the Wonderland, Lewis Carroll muestra los ejércitos de la Reina Roja que avanzan y que de alguna manera son estos ejércitos industriales. Por lo tanto, en el mundo intelectual va a haber una reacción antiindustrial importante. ¿Viste que estaba el cuadro? Ahí está. Este cuadro que se llama El caminante sobre el mar de nubes, que es de Caspar Friedrich, es probablemente el emblema y tal vez el manifiesto de lo que es el movimiento romántico. El movimiento romántico es un movimiento tremendamente importante, fundante en muchos aspectos. Es un movimiento reaccionario al excesivo racionalismo. El racionalismo nos planteaba desde Descartes que el hombre era una cosa pensante, que con su pensamiento creaba la realidad. Y por eso pienso, luego existo. Yo primero pienso y luego me doy cuenta que soy. Yo con mi pensamiento creo la realidad. Y por lo tanto esta idea de Bacon de controlar, dominar la naturaleza, de ponerle en el fondo nombre a todas las cosas y de ordenar y medir, va a ser propio de la ilustración de la llamada, digamos, de los iluminados por la luz de la razón. Y el movimiento romántico va a reaccionar contra el excesivo racionalismo, va a plantear que no solamente es la razón, sino que el hombre también tiene sentimientos, sí, pero no solo sentimientos, sino que efectivamente entendamos que el romanticismo es un movimiento, yo siempre digo que es un movimiento adolescente. ¿Y por qué es adolescente? Porque los adolescentes se están definiendo. Y cuando se están definiendo, lo que tienen claro es que todo lo que les gusta a sus padres, a ellos no les gusta. Y todo lo que no les gusta a sus padres, a ellos les gusta. Y eso es un modo de definirse. Entonces, es un movimiento adolescente que va a reaccionar contra el racionalismo. Y por lo mismo, como al racionalismo le gusta, en el fondo, y se concentra en la razón, ellos se van a concentrar principalmente en los sentimientos. Y no solamente en los sentimientos, porque a ellos les va a gustar que no haya límite, les va a gustar lo peligroso, les gusta la belleza, pero les gusta la belleza sublime. El concepto sublime es esa belleza que ruge, esa belleza que incluso te puede matar. ¿Ya? Eso es lo que le gusta a los románticos. Y el romanticismo va a mezclar muchas cosas. Va a mezclar el nacionalismo, es hijo del romanticismo, pero también el socialismo es hijo del romanticismo. ¿Ya? Y entendamos una cosa, los románticos van a ver que a los racionalistas no les gusta la religión. Bueno, los románticos van a volver a mirar la religión. Por lo tanto, el romanticismo es muchas cosas, y de alguna manera Tolkien va a ser hijo de este movimiento también. Es probablemente el último coletazo del mundo romántico. Al racionalismo odia la Edad Media, en cambio el romanticismo va a empezar a mirar a la Edad Media. Y eso explica el neomedievalismo y el neogótico. El racionalismo odia la imaginación y la fantasía porque le gustan las cosas concretas. Es más, hace una lista de los animales que existen, les pone el nombre en latín y no hay por ninguna parte unicornio, así que el unicornio no existe. Period, that's it. En cambio, los románticos van a mirar a la fantasía. Por lo tanto, la fantasía se debe al movimiento romántico. Y Tolkien va a crecer con eso. Tolkien nos dice muy claramente que él va a leer a Lewis Carroll, que no le gustó. No es que no le gustó, sino que lo encontró perturbador y consideró que la fantasía y la imaginación no podían ser algo que fuera un sueño. Y por lo tanto, él va a criticar esta obra posteriormente en su vida. Va a leer a George MacDonald, que es un autor que probablemente ustedes no conocen, es un autor escocés extraordinario, que se considera el padre de la fantasía. Es más, C.S. Lewis, gran amigo de Tolkien, va a considerar que MacDonald es su maestro. ¿Ya? MacDonald es un pastor presbiteriano que va a ser expulsado de su iglesia porque básicamente cree en la libertad, lo que es un problema, porque la iglesia presbiteriana es una iglesia calvinista. Y la gran diferencia entre la iglesia católica y la iglesia, digamos, reformada, y específicamente con el calvinismo, es que la iglesia católica cree en el libre albedrío y la iglesia reformada cree en la predestinación. Por lo tanto, no hay libertad. ¿Ya? Y es un problema que un pastor presbiteriano crean la libertad. Obviamente que eso es complicado. Entendamos que aquí yo me voy a detener en un primer concepto, porque después vamos a desarrollar el concepto de la libertad, y por lo tanto me voy a detener aprovechando MacDonald para un poco delimitar este concepto.
Entonces, efectivamente, en la visión del catolicismo, nosotros somos libres y es nuestra libertad la que determina cuál es tu futuro o tu final. O sea, en la visión católica, si tú te mueres y llegas a un lugar, supongamos que el infierno es caliente y el perpetuo, podríamos decir, la perpetua tortura, te lo ganaste. ¿Ya? Y te lo ganaste tú solo. Y si llegaste a un lugar fabuloso, también te lo ganaste. Y no es culpa del empedrado, ¿ya? Es culpa tuya. Vamos a profundizar en esto más adelante. En cambio, en la visión de la Iglesia reformada, no depende de ti. Es más, el mismo Lutero, que va a empezar siendo predestinista y va a terminar siendo semi-predestinista, él va a decir que la clave está en la fe, y que es más, Lutero va a decir, peca fuerte porque es tu naturaleza, pero cree fuerte. ¿Ya? Por lo tanto, no importa que peques, lo importante es que creas, porque si tú crees, la fe es un don gratuito, Dios te miró. ¿Ya? Y Calvino va a ser peor, porque Calvino lo que va a plantear es que el hombre, frente a Dios, es estiércol, tal y cual, textual de él, y que Dios es su majestad, y que el hombre es lo más vil frente a Dios que se puede imaginar, y que el hombre, por naturaleza, solo peca y ofende a Dios. Y que por lo tanto hay que reglamentar la vida del hombre para que no ofenda a Dios. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, Dios por justicia debiera condenar a todos los hombres, pero por misericordia salva a algunos. Por lo tanto, la iglesia calvinista es una iglesia tremendamente oscura en el sentido de que no hay opción que nazca de uno, todo depende de Dios, y Dios es el que te salva o te condena, y punto. Y por lo tanto, George MacDonald, que cree en la libertad, lo van a expulsar de su iglesia. Pero lo más interesante es la idea de que George MacDonald va a plantear de que existen dos tipos humanos. Uno es, en el fondo, lo que él llama los childlike, y los otros son los que él llama los childish, que no es lo mismo. Childish es ser inmaduro, es no crecer, no tomar, no querer crecer, no querer tomar las responsabilidades que implica una vida adulta. ¿Ya? Y por lo tanto, un Peter Pan o un Dorian Gray son inmensamente childish, son inmaduros y de alguna manera se autocondenan, como dice Dorian Gray al final, ¿de qué sirve tener todo en la vida si has perdido tu alma? ¿Ya? Y por otro lado están los childlike. Los childlike son personas que ven la vida con los ojos de un niño, pero que crecen y que son responsables, que son adultos responsables y toman todas sus responsabilidades. Pero tienen dos características: se sorprenden y agradecen. Y por lo tanto, es lo que dice que para poder ser feliz en esta vida hay que tener esa característica, hay que ver la vida con los ojos de un niño, estar permanentemente en la sorpresa. Es más, cuando llueve en Santiago y de alguna manera después de que llovió la cordillera de los Andes está Full HD, sorprenderse y agradecer. Eso es ser childlike, es estar vivo. Básicamente él hace esta diferenciación entre el estar vivo y el ser algo que hoy día es muy popular, Walking Dead. ¿Ya? Los Walking Dead son gente que vegeta, que se levanta en la mañana, llovió o no, no mira la cordillera, se levanta, pasa por la vida sin darse cuenta que está vivo. En cambio, el childlike disfruta la vida. ¿Ya? Y por eso el childlike, yo siempre digo a las mujeres que están aquí, los hombres también, van a entender esto, no da lo mismo comerse un chocolate u otro chocolate. No es lo mismo comerse un buen chocolate que un mal chocolate. Los dos tienen las mismas calorías, pero no se disfrutan igual. ¿Ya? Entonces, entendamos que de eso tiene que ver esta visión y que evidentemente, ¿por qué lo menciono? Porque de ahí va a sacar la idea de los hobbits. Los hobbits son precisamente childlike. Son aquellos que disfrutan la buena vida y por eso los hobbits toman buena cerveza, fuman buen tabaco de Cuernavaca, porque no es cualquier tabaco. ¿Ya? Y sí, les gusta quedarse en su casa, porque se dan cuenta que la felicidad está precisamente no en ir a conocer necesariamente lugares lejanos y tener grandes aventuras, sino que está en poder disfrutar lo que uno tiene. Y lo que uno tiene lo tienen las cosas más sencillas. Por eso los hobbits son childlike. ¿Ya? Ya vamos a hablar más de eso. Tolkien además va a leer muchos cuentos de hadas. Precisamente en la época de Tolkien hay un editor escocés súper importante que se llama Andrew Lang, y que va a hacer las compilaciones de las compilaciones. O sea, durante el siglo XIX el movimiento romántico, entre otras cosas, va a gestar el nacionalismo. Junto con el nacionalismo, varios profesores universitarios, entre ellos los hermanos Grimm, van a participar en buscar estos cuentos populares del pueblo, el folk
folclore, y van a hacer estas recopilaciones que van a culminar siendo los cuentos de hadas. Pero los cuentos de hadas no son cosas escritas por los hermanos Grimm, sino que son tradición popular recogida por ellos. ¿Ya? Pensemos que ese movimiento nacionalista que busca el ethos alemán, que va a recoger los cuentos de hadas, también va a recoger, los hermanos Grimm van a publicar la mitología teutónica, van a publicar los cuentos, en el fondo, las historias de los reyes de Alemania, y ese material, los hermanos Grimm van a participar en la Revolución de 1830, en las barricadas, van a ser expulsados de la Universidad de Göttingen por temas políticos, y en la generación siguiente va a estar Richard Wagner en las barricadas de 1848. Por lo tanto, Wagner va a llegar a su amor por lo alemán, por el Ring, por todo este proceso. O sea, esto es un proceso de unos con otros que van alimentando digamos, esta gran ola que va a llegar a Tolkien en un punto culmine. Como ya les dije, la mamá de Tolkien se va a morir y Tolkien va a quedar a cargo del padre Francis. El padre Francis lo va a mandar a estudiar, va a estudiar en el King's College, en un grammar school. En el sistema inglés existe para los alumnos aventajados la posibilidad digamos, de acceder a estos colegios que se llaman los grammar school, que son, en el fondo, que permiten la meritocracia. Tolkien no era alguien, digamos, de recurso, era un huérfano a cargo, digamos, de un sacerdote, pero va a ser un súper buen alumno y va a ir a una grammar school y le va a ir bastante bien. Ahí está el padre Francis, y es más, el padre Francis también se va a dar cuenta que su pupilo es aventajado, que le va bien. Y en este tiempo, para los que vieron la película de Tolkien, que salió el año pasado, efectivamente la película de Tolkien se trata de este periodo, cuando él va al colegio y donde se hace amigos, digamos, en el colegio, y se juntaban a tomar té en una tienda que se llama Barrows. ¿Ya? Y aquí va a formar su primer grupo, que se llama el Tea Club and Barrovian Society. ¿Ya? Se juntaban en la tienda Barrows a tomar té y a conversar de las cosas que les interesaban. Y en esa película, que aparece el Tea Club, el Barrovian Society, aparece Christopher Wiseman, G.B. Smith, Rob Gilson y Tolkien. ¿Ya? Ahora, en este periodo también Tolkien va a visitar una exposición de Sir Edward Burne-Jones, que es parte del movimiento romántico, estético, podríamos decir, del movimiento inglés. Efectivamente, el movimiento inglés va a tener una primera camada estética que va a venir en 1848, cuando un grupo de jóvenes forman la llamada Hermandad, los Prerrafaelitas. Entre ellos estaba Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais y William Holman Hunt. Y de ese grupo, seguidores de la generación siguiente de Rossetti, entre ellos va a estar William Morris y efectivamente Edward Burne-Jones, van a seguir esta línea. William Morris va a ser súper importante, un diseñador, no solo diseñador, es el creador de un movimiento que se llama Art and Craft, que es arte y artesanía, y por lo tanto es el que hace muchos papeles murales, diseño, pero además se fascina por la Edad Media. Y por lo tanto, él quiere volver, es un movimiento antiindustrial que quiere volver a la escala humana del mundo medieval. Y va a empezar a mirar a la Edad Media con un sentido también político. William Morris va a ser parte del movimiento socialista británico. ¿Ya? Dentro de los teóricos, además, que van a apoyar a este movimiento, va a estar John Ruskin, que es un esteta importante, que de alguna manera le va a dar una filosofía, podríamos decir, a este grupo. Y William Morris trabaja con Edward Burne-Jones. Tolkien es un adolescente, no sabe nada de estas cosas todavía, pero cuando él ve los cuadros de Burne-Jones, la estética de Burne-Jones lo va a hacer sentir algo particular, le va a mover el alma, y efectivamente va a marcar su línea de visión estética para cuando cree su obra. En gran medida, si nosotros vemos, este es el tapiz del Grial. De hecho, la obra de Burne-Jones fue exhibida en una retrospectiva el año pasado, súper importante, que hizo la Tate Britain, donde prestaron gran parte de la colección de obras privadas. El tapiz del Grial, que están viendo ahora aquí, es propiedad de Page, de Robert Plant, perdón, de Robert Plant de Led Zeppelin. ¿Ya? O sea, las posibilidades de ver esto era prácticamente, de verlo en sí, era imposible si no se hacía esa retrospectiva. De hecho, él tiene una especie de castillo, una casona tipo castillo, ahí en South Kensington, donde tiene en el fondo unos halls neomedievales que uno no se imaginaría para, en el fondo, un guitarrista de un grupo de rock, pero
sí, eso hoy día es algo, este movimiento hoy día es súper seguido y ambicionado. ¿Ya? De hecho, si uno ve esta estética y se imagina El Señor de los Anillos, para los que han visto las películas, cuando ven la marcha de los elfos, evidentemente esto va a marcar la vida de Tolkien desde ese entonces, esa adolescencia. Va a entrar a estudiar a la Universidad de Oxford, va a cambiarse incluso de carrera. De hecho, el padre Francis no va a estar de acuerdo con que se cambie de carrera, pero finalmente se va a cambiar a estudiar lengua. ¿Ya? O sea, quiere estudiar el origen del inglés, él va a ser filólogo. ¿Ya? Filólogo estudia el origen de las palabras. ¿Ya? Y este periodo en Oxford va a ser jugador de rugby, como obviamente cualquier británico, y va a pertenecer a movimientos filológicos. ¿Ya? O sea, él recuerda, y en sus cartas habla de que Oxford fue deporte, rugby, hermandad, grupos de interés. ¿Ya? Ahí ven a Tolkien, jovencito, ¿ya? En esta foto, obviamente peinado a la marraqueta, era propio de, digamos, de esta época. Y aquí, en la película esta que apareció el año pasado, aparece hasta este periodo, conoce a Edith Bratt. Edith Bratt era también huérfana, mayor que él. Él se va a enamorar de ella, pero ella es anglicana. Entonces, cuando le cuenta al padre Francis, el padre Francis no está de acuerdo con esta relación y por lo tanto le dice, ya, perfecto, un poco pensando que se le iba a pasar, le dice, mira, cuando tú te recibas, no hay problema para que salgas con ella. Y Tolkien era súper obediente en un tiempo, hoy día nos cuesta entender, sobre todo en un mundo donde la obediencia prácticamente no existe. Tolkien va a hacerle caso al padre Francis, va a dejar de verla, va a seguir sus estudios, va a terminar y cuando se recibe le escribe una carta para volver a verla. Ella le dice, pensé que me habías olvidado. Y le dice, mira, sabes que me regalaron un anillo y me voy a casar con otro. Pero él insiste y ella devuelve el anillo y se casa con Tolkien. Así que se casan en 1916. Alcanzan a casarse, pero justo ya están en la Primera Guerra Mundial, el gobierno está llamando a reclutar, Tolkien ya había terminado su carrera y por lo tanto se va a reclutar como muchos británicos en esta guerra que supuestamente tenía que durar poco tiempo, pero que en realidad se va a extender por 4 horrorosos años. Tolkien ya se va a reclutar cuando ya se tiene conciencia de lo horroroso que es la guerra, donde además se va a utilizar los gases y por lo tanto le va a tocar pelear en la batalla del Somme, que es una de las más terribles, en el fondo, la trinchera del frente occidental. Muestro esta foto porque ya en la trinchera, Tolkien va a estar escribiendo sus obras. Tolkien tiene un pensamiento súper divergente y por lo tanto va a estar escribiendo sus obras paralelas al mismo tiempo que no va a publicar, sino hasta mucho después, y muchas de ellas no las va a publicar. De hecho, Tolkien va a publicar mucho más muerto que vivo, ¿ya? Algo que C.S. Lewis le decía, tú vas a publicar más muerto que vivo, y Tolkien se reía, pero tenía razón. Ahora, en la trinchera, Tolkien va a descubrir a los hobbits. El hobbit comienza diciendo en un agujero en el suelo vivía un hobbit. ¿Ya? Y la verdad es que, y dice, no es un agujero sucio, sino que un agujero limpio y nos describe la calza de Bilbo Baggins. Pero efectivamente en un agujero, pero sí, sucio y inmundo, Tolkien va a descubrir a los hobbits. ¿Qué son los hobbits? Ya dijimos que los hobbits son childlike, que disfrutan con las cosas simples. Sí, pero además los hobbits son valerosos, tienen un valor más allá de lo que ellos mismos entienden como valor. Ellos se sienten que son pocas cosas, pero en realidad son lejos los más valientes. ¿Ya? Y es más, cuando él escribe El Hobbit, les va a rendir homenaje a los hobbits que él conoció en la trinchera. ¿Y quiénes son los hobbits que él conoció en la trinchera? Son esos soldados británicos que vivían en el campo y que nunca habían salido de su pueblo y que ahora estaban en Francia en la trinchera y que además en la trinchera estaban pensando que cuando vuelva a mi casa me voy a comer un stew de conejo. Mientras Tolkien, que era un profesor universitario, pensaba que esto era el infierno y se estaba preguntando, tipo Shakespeare, to be or not to be human, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Ya? Y estos hombres simples, que parecían poca cosa, eran lejos los más valientes. ¿Ya? Es más, esto de aquellos que miran en menos, resultaron ser grandes héroes. Y por eso cuando escribe El Hobbit, ya les rinde un homenaje, y cuando escribe El Señor de los Anillos, yo me atrevo a decir que les hace una plegaria, eso hace. ¿Ya? Entonces ahí están estos hobbits NN que nunca habían salido de su casa. Una cosa que hoy día se ha manifestado súper claro en el Reino Unido, después del Brexit, cuando se vio la votación, los que votaban Brexit y los que votaban Remain. ¿Quiénes votaban Remain? La gente joven. Sí, la gente de las ciudades grandes votaba Remain. Pero la gente del campo y la gente mayor
votaba Brexit. ¿Pero por qué? Porque Inglaterra tiene dos Inglaterras. Hay una Inglaterra que son los anywhere, que pueden estar en cualquier parte, que son globalizados, que un día están en Tokio, otro día están en Santiago de Chile y el otro día están en Londres, y que pueden estar en cualquier parte, son hijos del mundo, podríamos decir. Pero hay otro mundo que se llaman los somewhere, que son gente que no sale de su pueblo y que vive como en la época de Tolkien y como si vamos hacia atrás, como siempre, es como que no están afectados por la globalización. Es más, nosotros tenemos mucho más en común, o sea, nosotros vamos a Londres y nos sentimos bien, y cuando vamos, no sé, a Sheffield también, pero si efectivamente si nos dejan en el campo, podemos encontrar que un pueblito es lindo. Ya vamos a los Cotswolds y decimos que lindo. Pero si te dejan a vivir en los Cotswolds, te quieren matar. ¿Ya? Porque el ritmo de vida es totalmente otro. Bueno, eso se reflejó, estos son los hobbits, estos son los, digamos, los somewhere, esta gente que, y por eso a los hobbits no les gustan las aventuras, no les gusta salir de sus casas. ¿Ya? Es el ejemplo de este tipo de personas. Tolkien va a estar súper marcado por la guerra. Hay varias obras, en particular la de John Garth, que muestra cómo Tolkien se afecta por la guerra. De hecho, la guerra no solamente va a hacer que pierda todos sus amigos del Tea Club and Royal Society van a morir en la Primera Guerra Mundial. Entendamos que la Primera Guerra Mundial va a descremar a la creme completa y a una generación entera en Europa, y por lo tanto Tolkien es el único sobreviviente. Pero además le va a dar una visión de lo que es la muerte, digamos, desde primera línea, no solo vivir la pérdida, sino que vivir físicamente y ver la muerte. ¿Ya? En la Primera Guerra Mundial, la Tierra de Nadie es literalmente la Tierra de Muerte, es Mordor, eso es Mordor. Y si ustedes ven aquí estos espejos de agua, son la ciénaga de los muertos, eso es, o sea, ir caminando y ver que hay agua y debajo están tus compañeros, y no solo tus compañeros, hay en el fondo cuántas historias, ya cuánta gente, en el fondo cuántos murieron en la guerra. Y evidentemente se ha escrito mucho respecto a cuánto lo influyó la guerra y marcó su obra, tanto en artículos de revista como evidentemente también en, digamos, estudios historiográficos, el de John Garth, el más conocido, ¿ya? Sobre este punto y cuánto de esta experiencia se manifiesta en la obra. Ahora Tolkien va a volver a Oxford, obviamente no siendo el mismo, entendiendo cómo las experiencias te cambian, porque eso va a ser otra de las nociones. Tolkien va a entender al ser humano como un homo viator. ¿Ya? Un homo viator es un hombre que viaja, y el viaje y la aventura cambian a las personas. Es más, en el Hobbit ya va a manifestar eso, cuando Bilbo Baggins sale de su casa, y le dice a Gandalf, cuando ya parte en el Hobbit a la aventura, porque no quería ir a la aventura, lo invitan a una aventura, los hobbits no tienen aventura, y evidentemente la aventura no era menor, pues había que ir a quitarle un tesoro a un dragón en una montaña, o sea, me estáis molestando la aventura que me estáis invitando. Entonces, él le dice a Gandalf, bueno, ya, voy a ir, pero asegúrame que no me va a pasar nada. Y Gandalf le dice, yo no te puedo asegurar eso. Yo lo único que te puedo asegurar es que si vuelves, si es que vuelves, cuando vuelvas no vas a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, evidentemente que él va a entender, el Tolkien que vuelve de la guerra no es el mismo. Ya tiene una visión de mundo que es distinta, evidentemente cargado por el pesimismo, por la pérdida. ¿Ya? Va a volver donde Edith, menos mal, eso lo va a mantener anímicamente, psicológicamente, y se va a poner a trabajar en la Universidad de Oxford, particularmente en sus amores, que era la filología. Se va a dedicar a traducir primero Sir Gawain y el Caballero Verde, que es parte de la tradición artúrica, al inglés en el fondo tomando las historias anteriores, para llevarlo en el fondo al inglés moderno. Y también va a traducir una obra, la obra magna del anglo-saxon, que es en el fondo el Beowulf al inglés. ¿Ya? Así como William Morris había trabajado, que había vivido antes que Tolkien, por supuesto, había trabajado traduciendo las sagas islandesas, del nórdico antiguo al inglés. ¿Ya? De hecho, William Morris va a pasar una temporada importante en Islandia, y las traducciones de Morris, específicamente la traducción digamos, del Volsunga, van a ser, digamos, van a volver a poner para el siglo XIX estas sagas irlandesas sobre la mesa, y eso explica en gran medida también un trabajo paralelo a lo que hace Wagner. Wagner toma, cuando crea el anillo digamos, el anillo de Wagner, es una combinación entre el anillo de los Nibelungos y la saga Los Volsunga, que es la misma historia con derivaciones. ¿Ya? Pero efectivamente el Beowulf
era una obra que estaba en anglosajón y punto. Hay un solo manuscrito que se preservó y Tolkien va a trabajar en la traducción al inglés del Beowulf. Y de hecho, la crítica lo va a criticar, van a considerar que cómo va a ser posible que las universidades gasten plata en estas estupideces de traducir estas historias de niños. Y Tolkien va a hacer un ensayo súper importante que se llama The Monster and the Critics, que está ahí, donde va a decir que los críticos no entienden a los monstruos. Y obviamente que los críticos no entienden a los monstruos, porque esas historias, que parecen fantasía, tienen mucho que decirnos a nosotros hoy día, y sobre todo hoy día. Porque efectivamente el mundo está lleno de monstruos. No son dragones, el dragón representa un mal muy difícil de eliminar, porque el dragón puede ser eliminado solo en un lugar, o sea, el dragón entendamos que tiene una piel con sus escamas que son, digamos, es impenetrable, ¿ya? Son como, podríamos decir, antibalas, en rigor, ¿ya? Entonces al dragón se lo puede matar en un solo lugar, y para poder matar a un dragón además se necesita un héroe, ¿ya? Y los héroes, ¿quiénes son? Son aquellos que entienden el mal, identifican el mal, y en vez de decir alguien tiene que hacer algo, porque es lo que hacemos siempre, nosotros siempre estamos tomando palco diciendo alguien tiene que hacer algo contra esto que nos parece malo. En vez de decir eso, dicen yo voy a hacer algo. Y por lo tanto, estas historias de dragones, de héroes, de mata dragones, tienen algo que enseñarnos hoy día. Probablemente frente al mal que nosotros identificamos, no tenemos que decir que alguien haga algo, sino que tenemos que remangarnos las mangas y partir haciéndolo nosotros, ¿ya? Ese es el llamado y eso es lo que nos enseña el mundo heroico. Si vemos lo que está pasando hoy día, ¿cuántos tienen las mangas arremangadas? ¿Cuántos héroes hay hoy día digamos, en lo que estamos viviendo hoy? ¿Ya? Entonces, evidentemente que ese es el punto que nos tiene que enseñar, podríamos decir, estas historias de fantasía. La fantasía habla con un relato fantástico sobre una verdad. Y así entiende Tolkien el mito, el sentido del mito. El mito no es una mentira, el mito es la primera aproximación religiosa que tiene el hombre para explicarse muchas cosas. Y a través de una historia explica una verdad que de otro modo no sería cognoscible. En este periodo va a escribir El Hobbit, que efectivamente no buscaba escribirlo, va a escribirlo, se lo va a llevar a un editor, el editor le va a encontrar fantástico y le va a decir, quiero más. ¿Cómo quiere más? Sí, quiero más historias de Hobbit. Y por lo tanto se va a ir con este encargo, probablemente si no hubiese tenido el encargo, no habría escrito El Señor de los Anillos, pero teniendo el encargo, se va a poner a escribir. Ahora, el editor lo que quería era un libro para el tiro, para el otro año, ¿ya? Porque él lo estaba viendo con una visión comercial. Nunca esperó que el encargo volviera en 20 años después. O sea, 20 años después, cuando Tolkien terminó El Señor de los Anillos, que era de este porte. Es más, Tolkien escribió El Señor de los Anillos por esos 20 años, ya era amigo de C.S. Lewis, y se leían mutuamente las obras, y C.S. Lewis le decía, está listo, y Tolkien le decía, no está listo, le falta, era súper perfeccionista. Y cuando terminó El Señor de los Anillos, le dijo, aquí puse mi vida, aquí está toda mi alma. Desgraciadamente, y lamento tanto que nadie lo va a leer. Tolkien estaba seguro que nadie lo iba a leer porque era este pueblo. Era un solo libro. Y cuando llega donde el editor tuvo que mirar, dijo, sí, pero usted publicó hace 20 años con nosotros, ya me trae el libro, me está molestando, o sea, esto era para el año siguiente, no para 20 años después. Y obviamente el editor dijo, este libro es bueno, pero es muy grande, y el editor lo dividió en 3, y lo convirtió en 3 libros, pero en verdad El Señor de los Anillos es una sola obra, que por efectos comerciales fue dividido en 3. Tolkien y Edith van a tener 4 hijos, va a ser súper devoto a sus hijos, muy cercano. De hecho, de los hijos hoy día el único que sobrevive, porque Christopher Tolkien murió, el año pasado, final del año pasado, y la única que sobrevive es Priscilla. Y efectivamente va a ser muy devoto a sus hijos, les va a escribir historia. De hecho, el Hobbit va a ser creado en gran medida para contarles esta historia que tiene un sentido ético, y por lo tanto una visión cristiana. El sentido del Hobbit es educar en la virtud. Hoy día es una palabra que no nos gusta que nos mencionen, porque alguien habla de virtud y suena así como católico, pero entendamos que no hay otra palabra para la virtud. Y la virtud es, de alguna manera, aquella que orienta y convierte en hábito algo que es bueno. ¿Ya? Y no hay otra palabra para definir, para referirse a virtud, sino la palabra virtud. Así que yo siempre critico a mis alumnos cuando dicen, pero esa palabra, no hay otra palabra.
No, terminemos con eufemismo. Virtud es virtud, y la virtud es la fortaleza, la templanza, ¿no es cierto? Y son, digamos, cosas buenas que orientan al alma. Sobre todo hoy día, en las circunstancias en que estamos encerrados, hay que principalmente ejercitar esos hábitos del alma, digamos, del alma, que son las virtudes. Entonces, él crea el Hobbit para educar en las virtudes, no nos olvidemos que él es un católico. Es un amante del mundo medieval. En Oxford va a pertenecer a otro grupo que se van a llamar los Cold Beaters, y en el grupo de los Cold Beaters, él va a tener, en el fondo, este grupo que se dedican a leer sagas islandesas en nórdico antiguo. ¿Ya? Las sagas islandesas son las historias de los vikingos, que es un género literario principalmente escrito durante el siglo XIII, en prosa, que cuentan las historias de héroes y antihéroes, pero vikingos, en el fondo del mundo nórdico, que están escritas en nórdico antiguo. Y esas son las llamadas sagas. Hoy día están súper de moda, principalmente por la serie Vikingo. La serie Vikingo está basada principalmente en la saga de Ragnar, pero no solo en la saga de Ragnar, sino que en varias más. Hoy día que los vikingos están de moda, las sagas son algo conocido. Tolkien era profesor de anglosajón, que también hoy día es algo conocido, porque si no han visto vikingos, si ven vikingos se van a encontrar con el mundo anglosajón, pero si han visto también The Last Kingdom, también se van a encontrar con vikingos y con anglosajones. De hecho, Last Kingdom hace el esfuerzo en algunos minutos de que hablen en anglosaxon. Y el anglosaxon no suena inglés, porque no es inglés. Es más cercano al germano. De hecho, tiene palabras que se entienden desde el alemán. ¿Ya? El inglés es un idioma que es un híbrido, es una mezcla entre el anglo-saxon, que es germano, con la invasión que va a venir posteriormente en el siglo XI, donde los llamados normandos, que son vikingos, afrancesados, que hablan francés, van a invadir Inglaterra. Y esa mezcla con el francés y el anglo-saxon va a generar el inglés. El inglés es una doble lengua, que tiene por una parte una raíz latina que viene del francés y tiene una raíz germana que viene del anglo-saxon. Entonces, Tolkien es profesor de anglo-saxon y profesor de nórdico antiguo, o sea, hablaba vikingo. ¿Ya? Y se juntaban en los Cold Beaters a leer, en el fondo, las sagas en nórdico antiguo. Entonces, el Silmarillion, que es una obra que él va a trabajar toda la vida, tiene que ver con este amor nórdico, con este amor del mundo de los germanos, donde va a fundir sus dos grandes amores. Por una parte, cuando uno ve el mito de creación, que ya me voy a detener ahí, efectivamente es la combinación entre el catolicismo y el mundo nórdico, el mundo germano, el mundo vikingo. Y así va a conocer a C.S. Lewis, porque C.S. Lewis va a llegar donde el profesor Tolkien, se va a presentar, le dice, profesor Tolkien, yo soy Clyde Staple Lewis, gusto conocerlo, mire, yo supe que usted tiene un grupo que se llama los Cold Beaters, que leen las sagas nórdicas en nórdico antiguo, a mí me gustaría participar. Y Tolkien le dice, profesor Lewis, ¿usted habla nórdico antiguo? Y él le dice, no, no hablo, pero debe sonar muy bien. Él quería participar para escuchar el nórdico antiguo, que es una experiencia somática, porque efectivamente yo puedo no hablar nórdico antiguo, pero escucharlo sí es una experiencia a los oídos, tiene un ritmo, tiene una música, los idiomas tienen una cierta musicalidad. ¿Ya? Entonces efectivamente se van a hacer súper amigos, van a crear un nuevo grupo, ¿ya? Que se llama los Inklings, un nombre precioso, porque son los unidos por la tinta, los links, los Inklings, aquellos que están unidos por la tinta. Y aquí va a estar Charles Williams, va a estar C.S. Lewis, va a estar Over Buffield, en algunos momentos va a participar incluso Christopher Tolkien, que es el hijo de Tolkien, y se van a juntar muy británicamente todos los martes aquí en Oxford, en este pub que se llama The Eagle and the Child, que ellos lo van a llamar The Baby and the Bird, en una misma mesa, los martes en la mañana se van a juntar a compartir sus amores, sus intereses. Esto es una amistad con cerveza como corresponde. Así que este es el pub The Eagle and the Child, donde se juntaban, ahí está la mesa, donde se reunían, en el fondo, todas las semanas. Su vida con Edith va a ser permanente. De hecho, él cuando escribe la historia de Beren y Lúthien, se le escribe pensando en ella, que es una historia de amor, un amor verdadero, entendiendo que para Tolkien el amor verdadero es el mismo amor verdadero que para George MacDonald. No solamente de George MacDonald va a tomar la idea de los Childlight, sino que George MacDonald es de la idea de que el verdadero amor no es aquel que despierta con el beso de verdadero amor, ¿ya? Como los cuentos de hadas, sino que el verdadero amor es aquel que está dispuesto a dar la vida por el otro. ¿Ya? Si uno no está dispuesto al sacrificio por el otro, no hay amor.
¿ya? Y por lo tanto él va a tener esta visión del sacrificio y de, digamos, del trabajo, porque mantener un matrimonio no es algo fácil, es algo que se trabaja día a día, el amor se trabaja y se alimenta, y el amor que no se alimenta y no se riega se destruye. Esa es la visión de Tolkien, una visión que evidentemente emana también de la visión cristiana, de que el amor y el matrimonio es para toda la vida. Entonces va a mantener su amor, pero va a estar muy enamorado de Edith. En un momento en que Edith baila, él le dice, porque él creaba lengua, antes de inventar su historia, le va a decir Lúthien Tinuviel. Y después va a crear una historia, y esa historia de amor de Lúthien y Beren está, que es una historia maravillosa, está en el Silmarillion, y cuando Edith muere, él pone en la tumba Edith Mary Tolkien, Lúthien. Y cuando él muere, John Ronald Reuel Tolkien, Beren. Así que la historia de Beren y Lúthien es su propia vida. Yo les dije que Tolkien es antinatural, amante de la naturaleza, siempre se lo va a ver en Oxford caminando, él nunca quiso tener auto, a pesar de, porque consideraban que era orco, no le gustaban las máquinas, no le gustaba nada, el pobre Edith no pudo tener en su vida ni lavadora ni aspiradora, ¿ya? Pero sí le va a gustar la máquina para grabar, o sea, se va a alcanzar a escuchar su voz, va a encontrar que esto es mágico, principalmente porque es escuchar las lenguas. Él hablaba nórdico antiguo, pero no es lo mismo escucharse cuando uno se graba, que es como escucharse desde fuera, de hecho a uno no le gusta su propia voz, pero la naturaleza era lo propio, ¿ya? Le encantaban los árboles y eso explica el por qué los árboles y la naturaleza tienen una importancia tan grande en sus obras, tenía su propio vivero, ¿ya? Ahora, evidentemente que en vida va a publicar algunas cosas. Hoy día las universidades tienen estudios tolkianos. Una parte de la vida de Tolkien se puede estudiar a través de sus cartas. Sus cartas han sido publicadas y por lo tanto ahí uno descubre al Tolkien y sus visiones. Va a publicar El Hobbit, va a publicar El Señor de los Anillos y alguna serie de otros ensayos. De hecho hay un ensayo pequeño que se llama Hoja de Nigel, que cuenta la historia de un pintor que pinta toda la vida y que rompe todos los sketches que hace, y finalmente cuando muere solo ha pintado una hoja de árbol, que es una hoja de Nigel, que es perfecta. Y básicamente esa historia es el mismo. Su hoja de Nigel, perfecta, es El Señor de los Anillos, y el resto él los va a considerar draft, que no están terminados. Va a terminar, sí, algunas historias para niños, que se las va a publicar a sus hijos, ya las cartas digamos, del Papá Noel, como se le traduce en español, las historias de Tom Bombadil, que es una figura que incluso va a agregar al Señor de los Anillos, que es una figura súper difícil de comprender a menos que uno entienda teología, ¿ya? La historia del granjero, digamos, de hijo de Bottom Mayor, el señor Bliff, y esta es la hoja de Miguel que ya se las planteé. Publica Árbol y Hoja también, y obviamente sus prólogos a Sirgoban y el Caballero Verde. Eso es todo lo que publica él en vida. Pero escribe muchísimo más. Tanto escribe que a su muerte, él muere en 1973, ese mismo año su hijo Christopher Tolkien publica el Silmarillion. Con el material del Silmarillion además publica los cuentos inconclusos, 1, 2, 3, y publica en el fondo más material. Va a publicar en el fondo los cuentos perdidos, que básicamente son historias replicadas, que están en el Silmarillion, pero contadas de otra dimensión. Y con todo el material que va a encontrar de su padre, va a publicar lo que se llama la historia de la Tierra Media, que tiene varios volúmenes, que cuentan las mismas historias que están en el Silmarillion, pero con más detalle. ¿Ya? Lo que es, en el fondo, la historia de Tierra Media tiene 9 volúmenes, que no es tan fácil tampoco de encontrar, pero son publicaciones no terminadas de este material que él va a dejar, digamos, como draft. No solo eso, sino que va a publicar varias cosas más, La Guerra del Anillo, de hecho en el 2008 va a publicar Christopher Tolkien, esto que se llama Los Hijos de Húrin, y Los Hijos de Húrin lo que hace es tomar esta historia que está en los cuentos perdidos, en los cuentos inconclusos, en el Silmarillion, tomar toda esa información y aunarlo en un relato único, ¿ya? Aquí va a trabajar además en conjunto con su hijo, Christopher Tolkien, con el nieto de Tolkien, que se llama Adam Tolkien, y va a ser ilustrado por Alan Lee. Va a seguir publicando, es más, esto es lo que confunde a la gente, porque la gente piensa que Tolkien sacó un libro ahora, cosa me está molestando, que se murió el año 73. Sí, se murió el 73, pero tenía razón C.S. Lewis, que publicó Más muerto que vivo. ¿Ya? Van a salir los cuentos desde El Reino Peligroso, ahí están Los Hijos de Húrin, en el fondo, y va a seguir publicando una serie de poemas, además, que había hecho,
Dentro de la poética se va a publicar la leyenda de Sigurd y Gudrun, que efectivamente Christopher Tolkien en el prólogo dice a todos los seguidores de Tolkien, a todos esos de la cultura pop que nos referíamos antes de partir la clase, no les va a gustar este libro. Yo creo que no les va a gustar porque es un libro que él escribe en poema, usando la métrica del nórdico antiguo. Por lo tanto, para poder disfrutar esto, no solo hay que ser poeta, sino que hay que entender del mundo nórdico, hay que entender del mundo de la saga. Probablemente quien podría disfrutar a cabalidad esta publicación, no lo disfrutó un día porque ya estaba muerto, habría sido Jorge Luis Borges, que era un fanático del mundo germano, habría gozado. ¿Ya? La caída de Arturo, que evidentemente también era un conocedor del mundo celta, ¿ya? El Culervo, el Beowulf, que obviamente son las historias, ¿ya? La última canción de Bilbo, entre otras cosas. Ahora, último, sacó, de hecho, en los últimos años sacaron 2 libros más, este fue el último, La caída de Gondolin, que salió el año pasado, y Verena Lutien recontada como una unidad. ¿Ya? Entonces hay que entender, después de haber visto todo esto, que Tolkien, como católico, concibe el mundo desde la visión escolástica. ¿Ya? Él es un tomista, ¿ya? Y por lo tanto él considera que la libertad solo es aquella que te orienta a aquello que tú buscas en el fondo de tu alma, que es la felicidad. Por lo tanto, solo se es libre cuando se elige el bien, tal y cual. Y que él plantea que el ser humano normal, toda persona normal, elige el bien, siempre elige el bien. Lo que pasa es que hay veces que elegimos el mal porque se nos presenta con apariencia de bien. Pero nadie sano elige el mal por elegir el mal. Siempre elegimos el mal porque parece un bien. Después nos damos cuenta que es un mal, ¿ya? Porque nos arrepentimos. Así funciona el tema, en el fondo, de la ética en el interior del alma. El interior del alma quiere ser feliz, busca la felicidad y solo somos libres cuando nos orientamos hacia el bien. Voy a dar ejemplos súper banales. Pero, por ejemplo, yo libremente decidí que me voy a poner a régimen y que voy a hacer un régimen desde hoy. Llego a mi casa, supongamos que no estamos en cuarentena, llego a mi casa, abro el refrigerador y hay una torta increíble. El ángel bueno me dice, no te la comas. Te pusiste a régimen, tenías un matrimonio en 2 semanas más, no te va a caer el vestido, no te la querís comer, no te la querís comer, no te la comáis, no te la comáis. Y el ángel malo me dice al tiro la típica frase que uno escucha, empieza mañana. Y están los 2 escenarios. En el escenario número 1, no pude y me comí la torta. Me comí la torta y me cayó pésimo porque en el fondo de mi alma no me quería comer la torta, pero no pude. No fui capaz de decir que no. Y me la comí. Me siento gorda, me siento fea y estoy igual. Escenario número 2. Cerré el refrigerador. Me siento mina, flaca, estupenda, estoy igual. Pero estoy orgullosa, porque en el fondo luché contra mí misma y dije no. Y entendamos que la verdadera libertad implica muchas más veces decir que no que decir que sí. Porque en la visión tomista, ser libre implica ser dueño de uno mismo. Y efectivamente uno es dueño de uno mismo cuando uno no es esclavo de algo. Cuando uno es esclavo de algo, uno es incapaz de decir que no. De alguna manera, lo que esclaviza es el mismo pecado. El concepto del pecado es algo que te esclaviza. ¿Ya? Cuando uno, de alguna manera, pasa a entrar en el tema, por ejemplo, la mentira, te obliga a mentir nuevamente, y uno pasa a ser esclavo de esa situación. Te quita libertad. ¿Ya? Lo mismo sucede con otras cosas. Pensemos en algo que es un vicio, porque la torta no es un vicio en sí, no es per se la torta mala. ¿Ya? Pero si nosotros pensamos en fumar, por ejemplo, dice ya, soy libre de fumar. Y ahí viene el primer punto. ¿En serio eres libre de fumar? A ver, aclaremos. Puedes ser libre de fumar. Si tú puedes fumar o no fumar a voluntad, entonces eres libre de fumar. Pero si tú no puedes decir que no al cigarro, no eres libre. Perdiste tu libertad. El cigarro te convirtió en esclavo. ¿Ya? Esto es una visión súper importante de entender porque esta visión es la que va a plasmar en su obra. Hablábamos de Adán y Eva. ¿Ya? La visión de la libertad para Tolkien es que de alguna forma tú eres dueño de tu vida. De ti depende convertirte en ángel o en demonio. Si tú te salvas es porque tú te lo ganaste y si tú te condenas es porque tú te lo ganaste. Y no es culpa del empedrado.
Así que Adán es el primer imbécil. Cuando Dios le dijo, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? Fue ella. ¿Así? Ah, de veras que Adán no podía decir que no. Adán siempre pudo decir que no. Adán siempre fue libre. La tentación de Eva, sí, él podía decirle, ¿sabes qué más? No. Se acabó, no. Y él ser dueño del sí mismo. Pero él fue esclavo de esa tentación y dijo que no. ¿Y qué dijo Eva? Fue culpa de la serpiente. Po. Es súper fácil echarle la culpa de los problemas personales a otro. Y esa es la visión que tiene Tolkien. Tolkien en el Silmarillion comienza diciendo que al comienzo estaba él, el único, Eru. Y Eru, que de alguna manera de su pensamiento, o sea, Tolkien nos manifiesta que es el logos, por lo tanto es el Dios cristiano, ¿ya? Desde su pensamiento va a crear a sus vástagos, que van a ser los llamados Ainurs o Valars. Esto, los Ainurs o Valar, podríamos decir, va a fundir sus dos amores, la teología cristiana, podríamos decir la historia del Génesis, con lo que es la mitología nórdica. ¿Ya? En la mitología nórdica están los Ases y los Vanes, y por eso él los va a llamar Ainurs y Valar, recordemos que él es un lingüista. Entonces, estos son, podríamos decir, en términos teológicos, arcángeles, en términos mitológicos, los dioses germanos, eso es. Y por lo tanto, este Dios, que es el único Dios, no son dioses, porque él cree en un mundo donde hay un solo Dios, es Eru. Y por lo tanto, estos vástagos del pensamiento de Eru los va a invitar a crear una música creadora. ¿Ya? Los Ainur o Valar son 15. Dentro de los que están, en el fondo, si uno los mira, evidentemente esto es comparativo con los mundos politeístas. Él ama el mundo politeísta, él es un lingüista, es un medievalista, es un amante del mundo germano, y por lo tanto va a crear esto como no dioses, porque hay un solo Dios, su gran amor es el catolicismo. Y dentro de los Valar o Ainur está la figura de Melkor, que era el más lindo, igual que Luzbel, el más lindo. Lucifer es Luzbel. Luzbel era el arcángel favorito, que es más, va a querer ser mejor que Dios. La soberbia va a convertir a Luzbel en Lucifer. ¿Ya? Precisamente lo mismo va a pasar aquí. En la música creadora, compuesta por Eru, todos los Valars lo van a seguir, y de pronto uno, Melkor, va a decidir desentonar, o sea, la soberbia otra vez. Melkor cree que puede hacer mejor música que Dios. A ver, momento, nadie puede hacer nada mejor que Dios. Por lo tanto, es la soberbia. Pero Dios, Eru, va a crear a los seres libres. Y por lo tanto, Melkor libremente decide desentonar. Y de esa desentonación de la música creadora van a aparecer cosas en la creación que no estaban en el plan divino. Esto es súper importante porque esto resuelve uno de los problemas con cacho de la teología y de la visión de mundo escolástica, digamos, por siglos, que es el problema del mal. Porque se plantea que Dios creó todo bueno. Ah, bueno, y si Dios creó todo bueno, como el mal. Bueno, precisamente, el mal se debe a que Dios creó todo bueno, sí, y todo perfecto, pero creó al hombre libre. Y el hombre decide voluntariamente hacer el mal. Por lo tanto, el mal no nace del plan divino, sino que nace de la libertad de los hombres. Y por lo tanto, libremente Melkor decidió convertirse, en el fondo, a través de la soberbia, en posteriormente lo que se va a llamar Morgoth, que va a ser el Señor Oscuro. Pero igual que el demonio, Morgoth tiene un problema. No es Dios. El demonio tiene una tranca terrible. Y la tranca del demonio, y estas deben haber sido sendas conversaciones entre Tolkien y C.S. Lewis tomándose varias cervezas, y probablemente algo más fuerte, porque para hablar del demonio no es menor, porque el demonio es un ser inteligente. Pero tiene una tranca, que es que no es Dios. Solo Dios puede crear ex nihil. Solo Dios puede crear de la nada. Pero el demonio no. El demonio tiene que corromper la creación divina. No puede crear de la nada. ¿Ya? Y por lo tanto aquí va a surgir lo que se llama la teoría de, digamos, de Tolkien de la creación. ¿Ya? El único creador es Dios, Eru. Ese es el creador, porque para crear se crea de la nada. ¿Ya? Y los hombres o todas las criaturas de Dios son subcreadores.
¿ya? La subcreación implica, desde algo ya creado, crear otra cosa. ¿Ya? Ya voy a volver a Morgoth. En el caso humano y en el camino del bien, la subcreación para Tolkien tiene dos caminos. Un camino es la creación para el servicio del hombre, y eso lo llama, en el fondo, todo lo que es la ciencia, la tecnología, son cosas que el hombre subcrea de la creación de Dios para servirse a sí mismo, lo cual es bueno. Pero existe otro tipo de subcreación, que es el arte. Y el arte para Tolkien es un grado superior de creación, porque de alguna manera es una creación para alabar a Dios. Lo que plantea Tolkien es que Dios creó todo perfecto, sí. El mármol es perfecto, es una creación divina, perfecta. Pero en las manos de Miguel Ángel Buonarroti es aún más perfecto. Los hombres ayudan a incluso embellecer la creación. ¿Ya? La música creada por el ser humano hace que el mundo sea más bello. ¿Ya? O sea, la belleza para Tolkien es un camino tremendamente importante. Entendamos que él se ha alimentado de toda la estética del movimiento romántico y evidentemente esto es lo que lo atrae. Ahora, en el caso de Morgoth o de Melkor, él no puede crear de la nada, por lo tanto tiene que, de alguna manera, tiene que corromper a la creación, atraerlos hacia el mar. Y entendamos que lo que hace Morgoth es, de hecho, Eru cuando crea a los Valars, a los Ainur, y en la creación, en la música de la creación, comienzan a aparecer primero los primeros hijos de Eru, que son los elfos, y posteriormente los seguidores, que son los hombres. ¿Y qué tiene que hacer Melkor? Bueno, para poder tener seguidores, los tiene que corromper. Y a los elfos corruptos por Melkor, los convierte en orcos. Entonces aquí también está el sentido de la belleza, porque el bien de alguna manera se refleja. Todo lo bueno es bello, eso también es parte de la filosofía tomista. Lo uno, lo bello, lo bueno. Y entendamos que la belleza no es necesariamente algo, digamos, externo. ¿Ya? Todo lo bueno es bello, incluso a todos nos pasa eso. ¿Nos pasa en qué sentido? Que de pronto a uno le gusta a alguien que objetivamente no es buen mozo, o no es ella muy bonita, pero nos enamoramos y la encontramos linda, y lo encontramos a él lejos el mejor, porque efectivamente todo lo bueno es bello. ¿Ya? La belleza tiene que ver con la bondad, ¿ya? Que va más allá. Entonces, efectivamente, la belleza externa, que usa la terminología, la forma de los cuentos de hadas, que es el fondo, el blanco, el negro, los opuestos binarios, es lo que se manifiesta en esta belleza que tienen física los elfos, y en esta ausencia, porque entendamos que en la visión digamos, de Santo Tomás de Aquino, el mal per se no existe. El mal es ausencia de bien. En esta ausencia de belleza que son los orcos. O sea, los orcos realmente, o sea, desde el dentista para adelante necesitan tratamiento profundo de belleza, porque son precisamente no bellos, ¿ya? Ausencia de belleza. Ahora, también en esta creación van a surgir decisiones de libertad, ¿ya? Aulé, que es el herrero de los, digamos, de los Ainur, va a decidir crear a los enanos, pero sin permiso de Eru. Y cuando Eru se entera, le llama la atención, y Aulé pide perdón, y Eru permite que los enanos existan. Entonces, por eso los enanos son posteriormente los herreros, porque son hijos de Aulé. Podríamos decir, Aulé usa su libertad para salirse del plan divino, pero tiene la humildad de pedir perdón, por lo que Eru lo perdona. Lo mismo le pasa a Yavanna, Yavanna que es la cercana al mundo de, digamos, la naturaleza, ama tanto los árboles que le da vida a los árboles. ¿Ya? Los Ents son hijos de Yavanna, y otra vez, Eru ve que aquí no hay mala voluntad y por lo tanto tampoco corrige. Y es más, ni siquiera corrige a Melkor, porque la libertad implica dejar ser, o sea, Eru podría haber corregido la creación y evitar el mal, pero el mal es parte de las decisiones humanas y por lo tanto es parte de esa libertad, podríamos decir, sin responsabilidad, que permite que el mal sea. Entonces, la historia del Silmarillion tiene que ver plenamente, o está llena de esas historias que tienen que ver con decisiones. Buenas acciones traen buenos resultados, malas acciones traen malos resultados. ¿Ya? Y efectivamente, estas condenas que parecen establecidas no son condenas. No existe
lo prescrito. No existe algo así como el destino. No hay destino. El destino lo haces tú. Tu vida es una aventura y la aventura la construyes tú. Por lo tanto, el camino lo eliges tú. Y aquí nos cuentan muchas historias respecto a soberbia. La primera historia probablemente que nos llama la atención, no me voy a detener en todas, pero en el Silmarillion hay dos historias que creo que vale la pena ejemplificar lo que estamos hablando, que es la historia de Feanor y de los Noldor, como de alguna manera Feanor, que es el mejor, los Noldor se convierten en los mejores orfebres, y Feanor es el mejor de todos. Y se crea el cuento, se crea el tapón del océano. Y entendamos que el océano no tiene tapón. Hay tanta gente que se crea el tapón del océano. Yo los veo constantemente, pero no hay tapón en el océano. ¿Ya? Él se cree el mejor y es soberbio. Y la soberbia es el origen de muchos males. Y efectivamente, Feanor, que sí tenía la chispa divina, que sí tenía el talento, se va a perder por su soberbia. Su soberbia lo va a perder a él y va a perder también digamos, él considera que hay una maldición, pero no había ninguna maldición, la maldición es él mismo, ¿ya? Y por lo tanto, es como la libertad, de alguna manera, lo va a torcer. Es más, va a fabricar los Silmarils van a recoger la luz de los últimos árboles que tenían la luz de la luna y el sol originales, ¿ya? Y efectivamente son las joyas más perfectas, esas joyas van a ser robadas por Melkor y él va a jurar la venganza y de ahí en adelante se va a empeñar el resto de su vida alimentado del odio y de la venganza contra Melkor y va a arrastrar a todos sus hijos con él, ¿ya? Va a morir también, porque en el fondo, aunque era un elfo, los elfos son inmortales, naturalmente son inmortales, pero pueden morir por fuego, pueden morir por hierro, ¿ya? Y precisamente él y todos sus hijos van a morir y van a condenarse a la muerte por culpa de la soberbia y del mal camino tomado por la libertad de Feanor y por los hijos también, no es solo Feanor, todos van a tomar malas decisiones. Ahora entendamos que así como los elfos son inmortales, y ya dije que Melkor no puede crear de la nada, Melkor se va a acercar a los elfos y va a tratar de corromperlos, por eso va a crear a los orcos, y posteriormente cuando se entera de los hombres, va a acercarse, va a estar primero cuando los hombres despiertan, y efectivamente eso va a implicar que de alguna manera tuerza a algunos hombres. Es más, Melkor se va a dar cuenta que los hombres son mucho más fáciles de torcer. ¿Ya? ¿Y cómo se los tuerce? Y aquí hay otra historia que es súper importante en el Silmarillion, que es la historia de los hijos de Durin, ¿ya? Y que dentro de la historia de los hijos de Durin está la historia de Turin Turambar, que es uno de los hijos de Durin, ¿ya? Que efectivamente muestra esta historia de cómo se tuerce a los hombres. Entendamos que efectivamente los hombres son tentables. ¿Cómo te tienta? ¿Cómo te habla el demonio? El demonio es inteligente, ¿ya? Y el demonio, como inteligente que es, sabe que el demonio no puede crear de la nada y el demonio tampoco sabe qué es lo que tú piensas. La libertad es intrínseca, interna, y la libertad radica en esa libertad de pensamiento, básicamente. Porque uno puede estar preso, pero seguir siendo libre. En el fondo, a menos que se creara un Big Brother que implicara ver lo que piensa. Bueno, pero el demonio no sabe lo que piensa. Y efectivamente, ¿qué es lo que hace el demonio? Juega con tu debilidad. Y cuando la encuentra, te ataca con eso, ¿ya? Entonces, entendamos que el demonio es el que le dice, convertido ahora no en demonio, pero vamos a la literatura, a otra literatura, pero pensemos en Oscar Wilde, pensemos en el retrato de Dorian Gray. Lord Henry Wotton le habla a el joven Dorian Gray, que era poco inteligente, y cuando le pintan el cuadro le dice qué pena que este cuadro va a estar y tú vas a envejecer y vas a perder lo único importante que es la belleza. Y de alguna manera lo hace creer que va a perder, le habla al oído. Ya, pensemos ahora en Shakespeare. Shakespeare hace una referencia a lo que se llama el veneno en el oído. El veneno en el oído es esa voz que te dice y te habla de tu debilidad y te hace torcer el camino. Es más, en Hamlet aparece la figura del fantasma que le dice a Hamlet, que es el padre de Hamlet, que su hermano lo mató y que le echó veneno en el oído, y habla de veneno físico. Pero en realidad, durante la obra,
lo que se muestra es que no es veneno físico, sino que efectivamente es el veneno peor, que es de la palabra. ¿Ya? Entendamos que el demonio es lo mismo que la serpiente se representa en demonio, y la lengua de serpiente es lejos la lengua más peligrosa. Ahora pensemos en algo de la cultura pop. Piensen ustedes en, piensen ustedes en Anakin Skywalker. Un idiota, está claro, un joven impetuoso, pero un idiota. Y viene el emperador Palpatine, ¿y qué le dice? No te valoran. Y miren lo que provoca en Anakin Skywalker. Bueno, efectivamente así juega Melkor con los hombres. Los hombres tienen una vida que es mortal, que es un regalo de Dios. Dios le hizo el regalo a los hombres de ser mortal. Y dice, pero ¿cómo va a ser un regalo si los hombres lo único que queremos es no morir? Mire cómo estamos ahora encerrados porque consideramos que la muerte no es algo natural. No queremos morirnos. Sin embargo, lo que hace que esta vida sea fantástica es que somos mortales. Las vacaciones son increíbles porque se acaban. Todo lo que se acaba, todo lo que es finito, lo disfrutamos más. Si nuestra vida fuera eterna, piensan en Highlander, ese que vive eternamente. O sea, la peor condena sería uno ser inmortal y que todo el mundo alrededor nuestro fuera mortal. Eso sería la peor condena. Pero la vida inmortal es una condena. Es una condena porque todo lo que a uno le gusta cuando es para siempre deja de gustarnos. Por eso los elfos son lánguidos. Por eso los elfos no tienen disfrute. Por eso los hombres, los mayores héroes del Silmarillion, no son elfos, son hombres. Y son hombres porque saben que van a morir. Y a pesar de que saben que van a morir, son los más arrojados. Y la historia de los hijos de Urín, que pensó que tenía una condena, que estaba condenado a estar sentado en el trono de Melkor y ver morir a todos sus hijos, porque esa es la condena que le hace Melkor. Pero en realidad Melkor no tenía ese poder. Él no podía hacer eso. Y por lo tanto, ¿quién cumplió la condena? La libertad de cada uno de ellos. Elegir malas acciones. Malas acciones traen malos resultados. Ahí está la historia de Turín Turambar, que probablemente es una de las historias más fascinantes del Silmarillion, sin lugar a duda, que parece ser una historia de condena, donde no podían pasar las cosas de otro modo. Pero cuando uno entiende que la libertad es la capacidad de decir que no, siempre pudo pasar otra cosa. Lo que pasa es que Turín fue tentado una y otra vez y eligió el mal camino. Por lo tanto, cuando Turambar, cumple todo lo que se había augurado, se lo hizo solo. No se lo hizo Melkor. Melkor aplaudió. Sabía que él iba a hacer eso. Cuando uno piensa, por ejemplo, Chesterton dice que Dios, cuando nosotros pecamos, se ríe. ¿Cómo se va a reír? Bueno, porque trata de decirnos mil veces, a ver, pensemos lo siguiente, cuando uno es padre, yo tengo 4 niños, cuando los niños hacen maldades, uno los reta y le dice, pero ¿cómo haces esto? Pero uno se da vuelta y se ríe. Dios debe hacer lo mismo, debe decir, le he dicho tantas veces y darle con la misma tontera. No hay caso. Bueno, entendamos que él lo que quiere no es que se pierda el alma, pero en el caso del mal, el demonio es el que celebra cuando hacemos el mal. Es el que aplaude cuando lo estamos haciendo mal, porque lo único que quiere es que nos condenemos. Entonces, esta visión se va a plasmar en el Hobbit. El Hobbit es una historia más simple, pero es una historia de virtud, que de alguna manera nos muestra el concepto de ser esclavo de algo, y ser esclavo de qué. Parte con la historia de Bilbo, que vive en una casa, que es mucho más grande que lo que él necesita, que tiene muchas cosas, que no ocupa ninguna, que tiene literalmente el mal del dragón. Y el mal del dragón, los dragones, en la mitología, se convierten en dragón porque se sientan sobre un tesoro, pero no usan el tesoro. Y ese tesoro, de alguna manera, son los custodios del tesoro, y lo tienen contabilizadas todas las cosas, pero no las usan. Y efectivamente, esta historia de este hobbit, que no le gustan las aventuras, que llegan los enanos, que le caen como tropel, que Gandalf lo presenta como un saqueador, él no sabe ni siquiera lo que es un saqueador, no quiere una aventura, y lo obliga a ir a esta aventura. Él finalmente le dice, ya, bueno, ya, pero dime que no me va a pasar nada. Él le dice, no te puedo prometer que no te va a pasar nada. Si es que vuelves, no vas a ser el mismo. Y efectivamente la aventura nos cambia. Nuestra vida es una aventura, ¿ya? Y por lo tanto, nuestra aventura la elegimos nosotros. ¿Qué camino tomamos? Lo elegimos nosotros.
Y los resultados de esa aventura también los elegimos nosotros. Y efectivamente, esta aventura lo que muestra es cómo Bilbo crece en virtud, como toma buenas decisiones, decisiones éticas, que tienen buenos resultados. Él mismo se sorprende de sí mismo, va a lograr, él lo presenta, Gandalf lo presenta como un saqueador, pero no lo era, pero efectivamente va a ser él el que salva a sus compañeros de viaje de múltiples problemas. Y toma muy buenas decisiones, porque en algún minuto podría haberse ido, pero decide volver a rescatar a los amigos, ¿ya? Siendo que eso era peligroso. O sea, toma relaciones, digamos, decisiones éticas, profundas, y crece como persona en virtud. Y por lo tanto, él va a terminar rescatando el tesoro, quitándoselo en el fondo al dragón, y efectivamente curándose él del mal que él tenía, que era el mal del dragón. O sea, cuando llegan a su casa los enanos, le sacan la losa, estaba desesperado, cosas que él nunca usaba, pero de alguna manera que no le toquen las cosas, pero finalmente se desprende de todas, en el fondo, las posesiones y logra obtener sabiduría. Aquí aparece por primera vez la figura de Gollum, que no tiene la dimensión que va a tener en El Señor de los Anillos, pero efectivamente Gollum es una figura de lo que muestra lo que es el concepto de perder la libertad. Quien pierde la libertad se olvida de quién es. La libertad es lo que nos hace, nos determina como personas. Y efectivamente Gollum, que se va a convertir en un adicto al anillo, el anillo produce adicción, va a olvidar incluso su nombre, no sabe cómo se llama. Es más, va a perder su forma física, que antes era parecía un hobbit, y se va a convertir en una cosa asquerosa. Es más, olvida su nombre, olvida quién es. ¿Ya? Y básicamente eso es, Gollum representa lo que es la esclavitud completa a, digamos, a algo, y en este caso es el anillo, ya voy a explicar lo que es el anillo. ¿Ya? Y evidentemente que aquí aparece, pero no todavía en la dimensión que va a tener después. Y Bilbo va a llegar finalmente a la montaña, ¿no es cierto?, donde vive el dragón y va a lograr, en el fondo, cumplir su misión. Pero las decisiones que toma Bilbo lo hacen crecer, y efectivamente es un libro que va orientado en esta misma visión de las buenas decisiones tienen buenos resultados, digamos, las buenas acciones tienen buenas consecuencias, y las malas acciones tienen malas consecuencias. Y por lo tanto, aquí no había ninguna condena, nunca hubo ninguna condena, nunca hubo un destino, sino que cada uno toma sus elecciones. Esto es como jugar un juego de rol. Uno elige y eso implica las consecuencias posteriores. Es lo mismo que jugar Catán. Tú eliges y después tiene sus consecuencias. ¿Ya? Lo mismo. En El Señor de los Anillos ya se manifiesta ciertos conceptos que él había manejado antes, pero que los va completando. El concepto del anillo. ¿Qué es el anillo? Y aquí está esta frase que dice: 3 anillos para los reyes, elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en los palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Si uno va a la Biblia, ya dije que hay 2 amores de Tolkien, el mundo germano y el mundo católico. En la definición de pecado, habla precisamente de eso, de atarlos en las tinieblas. El pecado es algo que te convierte, te hace adicto, te obliga a seguir pecando, ¿ya? Te conviertes en adicto. Y cuando uno está pecando, uno no quiere ver que está pecando, y por lo tanto, cuando uno peca, en la visión de la teología, el que está celebrando es el demonio, y el que está triste, podríamos decir, es Dios. Y uno pasa a ser invisible para todos los mortales, porque no te importa el resto, te importa solamente tu pecado y saciar, en el fondo, tu adicción, y pasas a ser visible para el que te está aplaudiendo, para el demonio. Bueno, el anillo, el único, es eso, es el pecado. Cuando se ponen el anillo, se convierten en invisibles para todos. Pero ¿quién te ve? El ojo. ¿Y quién es el ojo? El ojo es Sauron. Ahora, ¿quién es Sauron? Yo no les dije, porque yo les hablé de Morgoth. Morgoth va a morir, pero uno de los seguidores de Morgoth es Sauron. Y Sauron se va a convertir en el nuevo Señor Oscuro, porque entendamos que Tolkien entiende la vida como the long defeat, y esa es una frase que dice Galadriel,
la larga derrota, porque la vida entera es la lucha entre el bien y el mal. Y la lucha entre el bien y el mal es exógena, por fuera, y intrínseca. El hombre pelea contra ese ángel bueno y ese ángel malo en forma permanente. ¿Ya? Y por eso es la larga derrota, porque cuando uno piensa que ha derrotado al mal, el mal vuelve a aparecer. Y por lo tanto hay veces que nos tocan las batallas heroicas y otras veces que nos toca simplemente la batalla intrínseca. O sea, hay momentos en que tenemos que pelear las dos batallas. Entonces, efectivamente, en El Señor de los Anillos, el anillo representa esto. El anillo va a ser forjado y puede ser destruido en ese fuego, en ese lugar, y por lo tanto la historia del Señor de los Anillos es una historia, una gran aventura que no es menor, donde hay que llevar este anillo, que además tiene el ser del Señor Oscuro, pero hay que ir a destruirlo literalmente a la boca del lobo, tal y cual. Aquí está el mapa de la Tierra Media, y probablemente la voz de Gandalf es la voz de la cordura, que Gandalf también toma decisiones. Aquí todos tienen un lado humano, todos tienen en el fondo esta situación de tener que tomar buenas y correctas decisiones. Y aquellos que toman buenas decisiones se convierten en mejores personajes y de alguna manera van creciendo. Gandalf the Great va a terminar siendo Gandalf the White, pero para eso va a tener que enfrentar sus peores temores, va a tener que enfrentar el Balrog, va a tener que descender a los infiernos, igual que Cristo, y va a tener que reaparecer. ¿Ya? Por otro lado, ¿quiénes son los Nazgûl? Son hombres, alguna vez fueron reyes, que tomaron malas decisiones, que se convirtieron en esclavos del anillo, son los espectros del anillo, son una sombra de lo que alguna vez fueron, porque cuando uno deja de ser libre, uno es una sombra de lo que podría haber sido, de lo que es. ¿Ya? Uno deja de ser uno pasa a ser a través de otro, uno pasa a ser esclavo de otros. ¿Ya? Los Nazgûl son no libres, son esclavos del anillo, son espectros. ¿Ya? No son, de alguna manera, son un pálido reflejo, oscuro reflejo de esos reyes de antaño. ¿Ya? Y evidentemente son los que persiguen porque se mueven solo por el anillo. Saruman. Saruman va a perturbar otra vez, veneno en el oído. Saruman se van a encontrar las piedras palatires, él va a tener una de las piedras palatires, ya que en el fondo las piedras que permiten ver de un lugar a otro, sin saber quién tiene las otras piedras, las va a usar con un sentido del bien. Entendamos que el infierno está plagado de buenas intenciones, pero al otro lado va a estar Sauron, y Sauron se le va a meter en la cabeza y va a corromper su alma, veneno en el oído. Y una vez corrupto, va a tomar malas decisiones, y por lo tanto Gandalf the White va a caer y va a terminar bastante mal. Va a intentar corromper a Gandalf, otra vez veneno en el oído, la misma idea. Pero Gandalf no se va a dejar de corromper, va a encerrar a Gandalf, lo va a torturar, pero Gandalf va a ser rescatado por las águilas. Otra vez, aquí se va a formar la hermandad del anillo, así como de la hermandad del Santo Grial, podríamos decir, the Fellowship of the Ring, de este consejo, donde todos los poderosos van a ver el anillo, todos quieren usar el anillo para fines buenos, pero entendamos que el mal no puede ser usado para el bien. El mal per se, y el anillo es el Señor Oscuro per se. Y por lo tanto tú puedes tener buenas intenciones para usarlo, pero finalmente el anillo te va a poseer y por lo tanto te va a corromper, porque el anillo es la esencia del ser mismo del mal. ¿Ya? Y por lo tanto aquí están todos discutiendo que uno quiere usar el anillo y surgen aquí las peleas y el anillo está feliz porque están todos peleando y surge el más pequeño. El más pequeño dice yo lo voy a llevar. Y por lo tanto se forma esta digamos, comienza la aventura para llevar el anillo y para cumplir de alguna manera este cometido. Aquí, evidentemente, en muchos parajes hay múltiples decisiones, pero probablemente una de las decisiones más increíbles es la que les va a tocar vivir en lo que es las minas de Moria. Moria había sido una gran ciudad de los enanos, había sido abandonada después de que cavaron nuevamente la soberbia tan en lo profundo que despertaron a los Balrogs y por lo tanto desataron el mal los orcos y finalmente en el fondo fueron muertos en Moria. La historia de los ancestros ya de los enanos que estaban de este reino. Y aquí efectivamente aparece la figura de Gollum, ya, nuevamente. Y efectivamente, ¿qué es lo que dice Frodo? Dice, Bilbo debió matarlo cuando pudo haberlo hecho. Y aquí es donde lo que le dice Gandalf es, tú no puedes quitar la vida, ¿ya?
cada uno tiene un rol, ¿ya? No sabemos cuál es el camino, ya no sabemos cuál es el rol que tiene en el fondo Golf. Y aquí va a tener que enfrentar sus mayores temores, como ya les dije, que va a ser el Balrog, y bajar y descender a los infiernos y encontrar la muerte. Incluso Galadriel tiene que enfrentar la decisión cuando Frodo le ofrece el anillo. Y ella se tienta de tomar el anillo con buenas intenciones, pero finalmente pasa la prueba. Y le dice, pasé la prueba. Y le dice, estoy cansada porque mi vida entera, ella es una elfa eterna, ha sido the long defeat, la larga derrota contra el bien y el mal. Hemos luchado cuántas batallas, cuántas edades. El mal había sido destruido y volvió a aparecer. Y volvió a aparecer porque siempre aparece, porque la libertad implica que algunos deciden hacer el mal. Y aquí, de alguna manera, podríamos entrar en detalle en cada una de las decisiones, pero probablemente la decisión de Boromir sí fue tentado en un minuto, tomó malas decisiones, quiso quitarle el anillo a Frodo, y eso provocó, de alguna manera, una complicación, pero después quiso arreglarla, ¿ya? Y por lo tanto va a morir defendiendo a Merry y a Pippin como, de alguna forma, como podríamos decir, un mártir. Comprendamos que aquí hay otra visión importante de Tolkien. Tolkien entiende que el ser humano es frágil, que puede ser tentado, pero también entiende que el hombre puede enmendar el camino. ¿Ya? Se puede pedir perdón. El perdón, Tolkien considera que es probablemente la institución más valiosa de la Iglesia Católica, porque implica ser humilde, bajar la cabeza, reconocer que hay alguien más grande que tú y pedir perdón. Incluso Chesterton valora eso, y hay una frase que después la usa U2, de hecho, en una canción, cuando dice, if you want to reach the sky, you have to kneel. Y ese es el sentido de que los humildes es el reino de los cielos. El entender que efectivamente me equivoqué, perdón, y tratar de enmendar el camino. Boromir se equivocó, sí, pero fue un grande y trató de enmendar el camino. Y evidentemente que el Señor de los Anillos va a estar lleno aquí de decisiones, digamos, cuando Merry y Pippin entran al bosque de Fangorn, van a tomar decisiones, van a lograr convencer a los Ents de participar, eso va a implicar la caída de Saruman. Otra vez en Rohan, en los jinetes de Rohan se van a encontrar con decisiones, aquí nuevamente aparece la misma figura, el veneno en el oído. El veneno en el oído a través de Grima, que se llama lengua de serpiente, o sea, el demonio. El demonio tiene nublada la cabeza del rey. El rey está como hipnotizado. ¿Ya? Y efectivamente aquí llega a hacerle un exorcismo, eso es lo que hace. Le saca el demonio de adentro. ¿Y quién lo hace? Lo hace Gandalf. Y el rey vuelve a aparecer. Otras buenas decisiones. Eowyn. Eowyn, de alguna manera, valora la libertad y se prefiere estar en una jaula antes de perder mi libertad. Y ella va a ser clave en mantenerse, en mantener la poca chispa que le quedaba de vida al rey y que va a permitir ese exorcismo y va a permitir que efectivamente Theoden salga. Theoden, miren el nombre, Theoden, el que confía en Dios. Por otro lado, en Minas Tirith aparece el senescal, que se llama Denethor, el que niega a Dios. Y miren la diferencia. Theoden va a terminar muriendo como mártir, defendiendo aquello que cree profundamente y digno. ¿Y cómo va a morir Denethor? Después de equivocarse y hacer todo mal, se va a suicidar y se va a terminar tirando de Minas Tirith. El que vive sin Dios, de alguna manera, vive en la desesperación. Esa es la visión de Tolkien. Tolkien es un católico a misa diaria. Lo mismo va a suceder en el abismo de Helm, buenas decisiones, van a llegar los elfos, van a tener la paciencia, van a lograr resistir, y finalmente la luz va a llegar en el fondo con Gandalf. Boromir, otro ejemplo de buenas decisiones y de libertad, porque pudo haber tomado una mala decisión y haber mantenido a Frodo retenido, sin embargo, lo va a soltar, ¿ya? Y es más, va, a pesar de que su padre no lo quiere, va a tomar siempre buenas decisiones, es probablemente uno de de las figuras más humanas y más éticas de toda la obra, ¿ya? Y así suma y sigue, aquí está digamos, el Nazgûl, que efectivamente se va a enfrentar, la profecía decía que no podía ser muerto por hombre, ¿ya? Y ahí le dice, no puede ningún hombre matarme, y Owen se va a revelar y decir, no soy hombre, soy una mujer.
¿ya? Y por lo tanto lo va a eliminar. ¿Para qué decir la decisión de Sam de no matar a Gollum cuando pudo hacerlo? Cuando Gollum estaba haciendo todo lo malo, los había llevado incluso a la trampa de ella, la araña, habían pasado por, digamos, por muchos males, va a decidir no matarlo. Y esa decisión de no matarlo va a ser clave para el final de la historia. Decisiones nuevamente, se va a forjar nuevamente la espada. Aragorn va a tener que tomar la decisión de ser responsable, de ser quien es. Él es el heredero de los reyes, pero él no quiere serlo, porque esos reyes fueron de alguna manera malos reyes, no quiere serlo, pero va a tener que asumir quién es, ser responsable y asumir el rol que le corresponde. Y eso va a implicar el retorno del rey. Y ¿quién destruye el anillo? La gran pregunta. ¿Quién es el personaje principal de esta obra? Gran pregunta. Todos destruyen el anillo. Todos son los principales. Porque si uno elimina un personaje, cualquiera, de la Fellowship, no se habría logrado el final. Aragorn y Gandalf cumplen el rol de desviar la atención del ojo. El demonio siempre está mirando a los poderosos, porque cree que ellos son una amenaza. El demonio nunca mira a los pequeños y a los simples, porque los considera poca cosa. Es más, ese va a ser, podríamos decir, cae en su propia trampa. Va a mirar al rey, va a mirar al mago y no va a mirar a los pequeños. Sam es clave, porque incluso Frodo va a tomar malas decisiones, pero Sam lo va a llevar a cuesta, como quien lleva la cruz. Además, son todas figuras cristológicas en algún minuto de la obra. Y finalmente, en el momento de los que hubo, ¿quién elimina el anillo? Gollum. La decisión de no matar a Gollum fue una decisión clave. Voy a dejar de compartir y voy a abrir